su nombre. Voy a invitarles a que abramos nuestras Sagradas Escrituras para considerar un momento la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer ahí en el libro de los Salmos, en el Salmo primero. El Salmo primero, ahí vamos a meditar un momento en esta porción de las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Salmo 1. Vamos a hacer la lectura de todo el Salmo, 6 versos. Dice así en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos. Señor amado, te damos gracias por esta bendición que nos das de estar aquí reunidos. Hemos cantado un momento a tu nombre y ahora, Señor, pues nos disponemos nuestro corazón para oír tu voz a través de la lectura y la exposición de la palabra. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y todo el que escucha, Señor, tu palabra. Ruego que tu Espíritu lo bendiga fuertemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos amados. Este que hemos leído es el Salmo primero. Es un salmo hermoso. El salmo prácticamente podemos decir que se divide en dos partes. Los primeros 3 versos hablan de algunos detalles interesantes que tienen que ver con los justos. Los justos, los hombres y mujeres de Dios, los hombres y mujeres que se preocupan por caminar dentro de la voluntad de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Los justos, aquellos que son salvos. Los justos, los creyentes. Los justos tienen que ver con los que tienen parte en el reino de Dios. Y la segunda parte del verso, los últimos 3 versos, tienen que ver, del Salmo, perdón, los últimos 3 versos del Salmo tienen que ver con los malos. Algunas de las cosas que se dicen aquí de ellos, y podemos considerar que en este salmo existe un contraste. Los primeros 3 versos presentan al justo, pero se hace un contraste con los impíos. Los impíos, los que caminan dentro de sus propios planes, su propia voluntad. Los impíos son los pecadores. Los impíos son aquellos que no les preocupa en lo absoluto qué dice Dios, qué se debe hacer o qué se debe seguir. Los impíos son aquellos que su naturaleza está intacta en sus vidas. Y los últimos versos hablan de ellos, pero se establece un contraste, una diferencia entre ellos.
por la palabra que está exactamente aquí al inicio del verso 3. No así los malos, del verso 4, perdón. No así los malos. O sea, los justos, y se habla sobre ellos, algunas cosas de ellos, y luego dice, no así los malos, y empieza a describirse. Esta tarde quiero, con la ayuda del Señor, compartir con ustedes ese tema, la diferencia entre los justos y los pecadores. La diferencia que establece el salmista aquí entre uno y otro. Y quiero decir que esta diferencia que presenta este salmo entre unos y otros es algo que la Escritura se ha encargado de dejar bien claro. Hay mucha diferencia entre el impío y el que es de Dios, los justos. Las Escrituras hacen una diferencia entre uno y otros, pero una diferencia bien marcada. Queda en las Escrituras completamente claro el estado actual de unos y de otros, la forma de vivir de uno y la forma de vivir de los otros. Especialmente la Biblia enfoca el destino eterno de cada uno de ellos, que son destinos diferentes. Pero vayamos esta tarde, con la ayuda del Señor, a considerar esa diferencia. Vamos a estudiar juntos así rápido en los primeros 3 versos, donde por lo menos se habla de 3 cosas que tienen los justos o que los caracterizan. Fíjese, el verso 1 comienza diciendo, hablemos de los justos, hablemos de los salvos, hablemos de los de Dios. El verso 1 dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todo esto es hermoso, pero quiero mencionar lo primero que se dice de ellos. Dice, bienaventurado el varón. Y luego comienza a decir, bueno, este primer verso nos marca una de las características de los justos. Los justos son personas bienaventuradas. Son personas bienaventuradas. El justo, el que camina en el camino del Señor, el que sigue los mandamientos de Dios, el que camina en ese camino que conduce a la gloria eterna, esas personas, dice la Biblia, que son bienaventuradas. Todos hemos oído hablar más de una vez lo que significa el término bienaventurado. El término bienaventurado, esta palabra tiene mucho que decir, muchísimas cosas, pero una de las cosas principales que salta en esta palabra es el hecho de que bienaventurado significa ser dichoso o ser feliz. Los justos son personas felices. Los salvos son personas felices. Todos aquellos que caminan en la senda que va rumbo al cielo, a la gloria de Dios, dentro de sus vidas conocen lo que es la felicidad. Dentro de ellos, en el fondo de ellos, hay algún manantial que brota para bendición, que los hace ser felices. Recuerdo la historia bíblica de aquel hombre que descendía de Jerusalén y que subía a adorar cada año. Aquel hombre que Felipe se acercó a su carro y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Ese hombre le dijo, pero ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Le dijo, súbete.
Felipe le empezó a explicar a ese hombre, porque ese hombre leía el libro del profeta Isaías y le preguntó: ¿de quién habla aquí? ¿Está hablando el profeta del mismo o está hablando de otro? Y entonces dice que Felipe comenzó desde esa escritura a anunciarle el evangelio del Señor. Lo bautizó, como ustedes han leído y hemos oído en la historia, que fue bautizado. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo bautizó Felipe, pero me es emocionante cuando después de haberlo bautizado, dice que el Espíritu de Dios arrebató a Felipe y lo puso en otro lugar. Pero el etíope se subió a su carro y dice que se fue a su casa, dice la expresión bíblica, y siguió gozoso su camino. Es hermoso esto, porque realmente si hay algo que trae el evangelio de Jesucristo a la vida del hombre, es eso: felicidad, paz, gozo, alegría. Todo eso es lo que trae el evangelio de Jesucristo a nuestra alma. Y entonces, por eso aquí dice que los salvos son bienaventurados, son felices, son dichosos. Esta es la alegría que hemos recibido. Este es el gozo que tenemos los que caminamos en el evangelio. Posiblemente me escuche alguno esta tarde que no ha tenido la experiencia de la salvación. Déjame decirte con todo respeto, ¿cómo está tu interior? Porque el interior de las personas sin Cristo el interior es una vida vacía, una vida que por momentos se encuentra, pareciera dando vueltas sobre una misma situación. La vida se vuelve una rutina, no hay felicidad plena. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, todo eso se cambia. La tristeza se va, llega la alegría, llega la paz, llega el gozo. Entramos en ese estado precioso de bienaventuranza. Ahora, el verso 2 nos menciona otro detalle interesante de los justos, de los salvos. Dice el verso 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí hay otra cosa interesante que tienen los justos. Los justos, los salvos, los que son de Dios, sienten deleite por la palabra de Dios. La palabra de Dios es su alimento. La palabra de Dios es su gozo. La palabra de Dios es prácticamente todo para él. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bendito sea el nombre del Señor. Los justos hallan placer en la palabra. No creo en la vida de un creyente que no le gusta leer la palabra. A veces encontramos algunos por ahí, les decimos: lee la Biblia. Y digo: es que a mí no me gusta, yo no la entiendo. Porque son perdidos, porque no tienen el conocimiento de Dios. Pero el que es de Dios, leer la palabra es su alimento, es su vida. En la ley de Jehová encuentra su delicia, y en ella medita de día y de noche. Bendito sea el nombre del Señor. Eso le dijo exactamente Dios a Josué como una de las condiciones para alcanzar el triunfo en su empresa. Dijo: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, una de las condiciones que tenía Josué
que se le aseguró para lograr la empresa que se le había encomendado era esta: deleítate en la palabra, medita en ella y vas a ver que todo te va a salir bien, todo te irá bien. Muchas de las veces a los cristianos, a algunos cristianos no les salen las cosas bien, porque no encuentran su deleite, porque no dedican tiempo para leer la palabra. Una de las características de los justos es esa precisamente, que se deleitan en la palabra, que encuentran placer en la palabra. Ahora, el verso 3 nos marca una tercera característica de los justos. Dice el verso 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es una de las características de los justos, el tener una vida estable, el tener una vida bien cimentada. El que verdaderamente es un cristiano es como un árbol plantado, dice aquí, junto a las corrientes de agua. ¿Cómo son los árboles que están plantados junto a los ríos? Son árboles cuyas raíces beben del arroyo, del agua, y son árboles robustos, estables, cimentados, que crecen. Bueno, esta es una de las características de los justos: una vida firme, una vida estable, una vida bien cimentada. Hermoso es pensar en esto, porque cada uno de nosotros que escuchamos aquí, que estamos en el camino, debe ser esta nuestra vida. El justo, una de las características que encontramos aquí, el verdadero, no es alguien que está vacilando de lado para lado. No es uno que se mete con el mundo a hacer unas cosas y vuelve al camino. No es aquel que está en el templo y canta y anda de fornicario, de adúltero. El justo no es aquel que estando aquí en el templo o está en el templo y anda por ahí bebiendo cervezas y haciendo lo que no es correcto. El verdadero está cimentado, está estable. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los primeros 3 versos nos hablan de eso, de algunas de las características de los justos. Los justos, los creyentes, son bienaventurados, se deleitan en la palabra y son vidas estables, son vidas que fructifican. Pero el verso número 4 menciona, hace un énfasis con una palabra, marca la diferencia, dice, no así los malos. Y aquí comienza, a partir de aquí, a hablar sobre los malos. La diferencia: así son los justos, bienaventurados, encuentran placer en la palabra, tienen vidas estables. Dice, pero no así los malos. Los malos son diferentes. Los malos viven de otra manera. Y empezamos en el verso 4, dice, no así los malos. Y luego menciona la primera característica de los malos, dice, son como el tamo que arrebata el viento. Son como el tamo es la cascarita seca que protege algunos granos, como el maíz, el frijol, la cáscara seca que el viento la lleva, y ese es el tamo. Pues aquí el escritor sagrado dice que los malos, los pecadores, los impíos, los perversos, que están caracterizados, que están nombrados en esta palabra de malos, dice, ellos son como el tamo que arrebata el viento. Y pensando un poquito sobre esto, el tamo que el viento lo lleva para donde quiere,
lo lleva para acá, lo regresa, lo lleva, lo trae, el tamo. Dice, así son los malos. Y esta es una gran verdad, es una gran figura de los malos. Los malos están arrebatados, están empujados, están dominados por fuerzas malignas que ellos no conocen. Están bajo un dominio, están bajo una corriente que los arrastra para donde quieren. El apóstol, cuando escribió a los Efesios en su capítulo 2, mencionó esto. Escuche esta lectura, capítulo 2, verso 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Escuche, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aquí me llama la atención, dice, siguiendo la corriente de este mundo. En este mundo hay una corriente que arrastra, la corriente de este mundo, y esa corriente tiene un generador, un motor que la genera, y el que la genera, dice aquí, el príncipe de la potestad del aire, un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, la gente sin Dios, la gente sin Cristo está arrastrada por esta corriente. Por eso usted ha encontrado en algunas ocasiones a gente que hace cosas negativas y después de que las hace dice, es que yo no quiero ser así. Por eso encontramos al borracho diciendo, pues es que yo ya no quiero tomar, yo ya no quiero esta vida así. No quiere esa vida, pero hay algo que lo obliga a hacerlo, hay algo que lo arrastra a hacerlo. Me encontré una mujer que golpeaba a sus niños hace mucho tiempo y los golpeaba salvajemente, y después de que los golpeaba se ponía a llorar y decía, yo no quiero hacerle esto a mis hijos, yo no quiero hacerle esto a mis hijos, los estoy lastimando, pero no puedo dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque está arrastrada por una corriente. El que no puede hacer su propia voluntad es un esclavo, es alguien que está bajo la voluntad de otro. Así que si usted no quiere hacer aquello que hace, sea el vicio del alcoholismo, sea el vicio del tabaquismo, sea la inmoralidad, sea el carácter, ese enojón que usted de repente amanece enojado y no sabe por qué y así se la pasa todo el día lastimando a medio mundo, y usted dice, pero es que yo no quiero ser así. Si esas cosas le suceden y usted dice, no quiero ser así, usted está arrastrado por una corriente. Y aquí lo voy a volver a leer, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, tenía mucha razón el salmista cuando dijo, esta es la característica de los justos, pero no es así con los malos. A los malos, para empezar, los malos son como el tamo que arrebata el viento. Tenía razón. El impío, el que está sin Cristo, es esclavo, es una marioneta, es un títere del enemigo.
es un títere de Satanás. Pero sabe usted, hay una noticia hermosa. Si alguno de los que me escucha esta tarde tiene alguno de los problemas que he mencionado, de que no quiero ser así, ¿por qué soy así? Hay una buena noticia esta tarde, y la noticia es que Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Si usted estuviese siendo cautivo de las tinieblas, Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos. Escrito está: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo puede cambiarle. Cristo quiere cambiarle. Cristo quiere ayudarle. Dele la oportunidad que Él entre en su corazón y cambie su vida. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. El verso número 5 dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Este verso 5 nos dice otra cosa de los malos. Nos dice con anterioridad, nos anticipa que los malos serán condenados en el juicio, que no podrán levantarse para decir, para objetar algo el día del juicio. No podrán, no tendrán una sola palabra, no se levantarán, no podrán levantarse cuando estén frente al trono y que esté leyéndose frente a ellos todas sus agravantes. No podrán levantarse. Desde aquí se está diciendo, se anticipa, los malos serán condenados en el juicio. El juicio que se hará ante el gran trono blanco, donde comparecerá todos los seres humanos de todos los tiempos. No habrá nadie que pueda decir que así no fue. Las pruebas serán tan claras y tan evidentes que el hombre no encontrará ningún objeto, no objetará nada, nada que decir. De antemano serán condenados. El verso 6 termina diciendo otra de las cosas de los malos: porque Jehová conoce el camino de los justos. Y aquí dice: mas la senda de los malos perecerá. No solamente serán condenados en el juicio, sino que ellos mismos, lo que menciona el salmista aquí, dice que perecerán eternamente. Es triste cuando leemos algunas porciones de la Biblia que nos hablan del juicio. Por ejemplo, en el capítulo 25 de Mateo, el verso 41, se menciona una sentencia. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Escuchó usted esa palabra? Esa palabra tiene un peso de condenación tan grande. Primero dice: apartaos de mí. Pero el Señor, que lo encontramos en toda la Biblia, en todo su ministerio, lo encontramos con palabras de amor, con palabras de cariño, hablándole a las gentes, invitándolos al descanso y siempre mostrando palabras suaves, palabras. Bueno, aquí encontramos que hay una palabra: apartaos de mí, malditos. Y usted sabe lo que es esa palabra, malditos. Dice: al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles. Estas son las diferencias que presenta este salmo entre el justo y el pecador. La Biblia se encarga de presentarlas de diferentes formas, esta diferencia, para que el hombre entienda que no es lo mismo vivir como uno quiere que vivir en la senda, en el camino de Dios. Alguien puede decir, es que yo quiero vivir como a mí me gusta, como a mí me da la gana. Puedes hacerlo, pero estarás en una diferencia muy grande con el que camina dentro de la voluntad de Dios. La diferencia se presenta en muchas partes. Por ejemplo, al finalizar su sermón del monte, el Señor habló del justo y de los pecadores y presenta las vidas de ellos en una figura que nos llama la atención, la figura de la construcción, y dice así, hablando de uno y de otros, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y dice la Escritura, y cayó, y fue grande su ruina. De alguna manera se nos presenta la diferencia que hay entre unos y otros. Unos se mantienen firmes porque están fundados, porque tienen fundamento. Los otros porque están fundamentados sobre la piel de la arena, encima, sin profundidad, y terminan en la ruina. De alguna manera, el Señor llamándonos la atención, hay diferencias, viven diferentes los unos y los otros. Si hablamos de la eternidad, encontramos diferencias entre unos y otros. Y allá está la historia del capítulo 16 de Lucas que esta mañana leíamos, donde se habla del rico y de Lázaro, aquel mendigo, y encontramos diferencia entre uno y otro. Uno, cuando muere, ángeles vienen para llevarlo al descanso, a la alegría, al gozo, pero el otro, cuando muere, simplemente es sepultado y es llevado al infierno. Hay diferencias, hay diferencias. En la resurrección hay diferencias. Dice el Señor en San Juan 5:29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y entonces la Biblia trata de dejarnos en claro que hay diferencia entre vivir una vida a los pies del Señor, en el camino del Señor, y hay mucha diferencia con vivir a nuestra manera, a nuestro gusto, a nuestro antojo. Las situaciones en esta vida son diferentes de los unos y de los otros, pero todavía en la eternidad también hay una diferencia muy grande. Cuando el joven rico se dio la vuelta y se fue triste porque tenía muchas posesiones y el Señor le dijo que las dejara, y él dice que se dio la vuelta y se fue porque tenía muchas, era rico. En los versos adelante, Pedro le dijo al Señor, nosotros
lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el Señor le dice, de cierto os digo que no hay quien haya dejado casa, padres, madre, hermanos, mujer, hijos, por causa del Evangelio. No hay uno que no reciba en esta vida 100 tantos más, y aún en la vida futura, la vida eterna. El joven rico tiene muchos años que está en las profundidades del infierno sufriendo, y Pedro y los que siguieron al Señor tienen muchos años que están en la presencia de Dios gozando. Hay mucha diferencia en los caminos del que camina en el Señor y del que camina en la senda propia, su gusto, su orgullo y su vanidad. Por eso esta tarde, aquí quiero terminar. No hay cosa mejor que buscar el camino del Señor. No hay cosa más segura para nosotros mismos. No hay bien, como dijo el salmista, no hay para mí bien fuera de ti. No hay bien para el hombre fuera del camino del Señor. Si alguien se ha ido del camino, vuélvase al camino. Es lo mejor que puede hacer. Fuera del camino del Señor, o sea, en el camino del pecado, solamente encontrarás desgracia, desdicha y muerte, porque la paga del pecado es muerte. Vuélvase al camino, céntrese, deje de vivir esa vida que está viviendo, que no le conducen a nada, que solamente le está acarreando miseria, dolor, heridas. Lo más triste es que su vida está expuesta al infierno. Vuélvase al camino, regrésese al camino. Es lo mejor que puede hacer, porque el Salmo termina con esa palabra hermosa diciendo, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay diferencia en ese último verso. Dios conoce el caminar del justo. Dios está mirando el caminar del justo. Dios está atento al clamor de los justos. Dios está ahí, conoce el camino. Pero lo otro termina diciendo, la senda de los malos perecerá. Dios nos ayude. Los que estamos en el camino, sigamos firmes. Los que estamos en el camino, mantengámonos ahí. No mire hacia atrás, no voltee hacia los lados, no se detenga, siga caminando. El que se ha salido del camino, regrese. El Señor te llama esta tarde a que te vuelvas. Sus brazos se abren para ti, esperándote que vuelvas. Regresa. Y los que nunca han caminado en el camino del Evangelio, el Señor les invita, prueba y verás la felicidad tan grande que hay cuando caminamos en los caminos de Dios. Una de las cosas características que encontramos en el camino de Dios es esa paz profunda, la paz que la Biblia la llama inexplicable, que no hay manera de explicar la paz tan profunda, que atraviesa todo pensamiento, va más allá del pensamiento, la paz que el Señor da, el gozo, la alegría. Dios nos bendiga en esta tarde y que esta palabra pueda traer paz al corazón. Los que estamos en ella, sigamos firmes. Un poquito y el que ha de venir vendrá. Sigamos ahí, que el Señor nos encuentre en el camino. Si alguien se ha desviado, vuélvase. Y si alguien nunca ha caminado, venga, camine en el camino del Señor. Dios me los bendiga. Vamos a ponernos de pie ahora y vamos a orar al Señor, dando gracias por esta palabra. Padre bendito, te damos muchas gracias
porque nos das la bendición, Señor, de estar aquí. Gracias, Padre eterno, por esta bendición de poder cantarte y poder estar delante de ti en tu presencia. Gracias te damos por todo. Pido que tu palabra, Señor, bendiga las vidas, bendiga los corazones, bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Tu luz preciosa, tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Los ponemos en tus manos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Si hubiese algún alma nueva, Señor, que nos sintoniza,